Hola Hola, a todos, gente hermosa, gente Hola. inteligente. Bienvenidos a Lux Infinita. Esta noche vamos a hablar, esta es una extensión un poco del episodio anterior, que fue miedo al compromiso. La vez anterior nos abocamos en los datos duros de la psicología y de los rasgos de personalidad de la gente que tiene miedo al compromiso. Y también hablamos un poquito de la parte financiera, cómo afecta al ya pues, adentrarte en una relación con una persona, ¿no? En decir, voy a vivir con ella, me quiero casar o no. Pero esta vez vamos a hablar de temas un poquito más fenómenos sociales, ¿no? Y cosas de las que mucha gente no habla, ni siquiera los profesionales, que son miedos, por ejemplo, la gente que tiene alguna enfermedad crónica degenerativa o cualquier otro tipo de enfermedad que le da pena hablar de ello y le da mucha pena al empezar a conocer a alguien pues confesarle que sufre alguna, pues enfermedad. Por ejemplo, otra cosa de la que vamos a hablar esta noche es la diferencia de edad, cómo afecta. Por ejemplo, ahora está el fenómeno de que las mujeres mayores andan con gente más joven y les dicen los colágenos, cuando siempre fue el hombre el más grande, ¿no? O sea, hasta había una canción famosísima en México de 40 y 20, pero están cambiando las cosas. Vamos a hablar también un poquito de eso, ¿por qué? ¿Qué está pasando? También un poquito de las, las diferencias y los conflictos que puede causar el sistema de creencias religiosas o no religiosas, espirituales, en las parejas, cómo puede afectar a largo plazo. Otra cosa es cuando sales con alguien que tiene hijos y si tú no tienes hijos, o si tú tienes hijos y la otra persona no tiene, y si los dos tienen, entonces son los tuyos, los míos, y cómo puede complicar o no, dependiendo de en qué situación estés, en qué edad estés. ¿Qué otra cosa habíamos dicho, muchachos? Bueno, quiero presentarles, va a haber otras cosas, manténganse atentos. Les quiero presentar, muchos ya conocen a Jorge Rueda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Fran. Muy buenas noches a todos, a todas y un placer pues estar nuevamente aquí en este podcast hablando de todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Jorge. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Aquí Qué otra gusto vez. verlos. ¿Y qué creen, gente? Hoy se nos une otra mujer. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada de que Leslie haya decidido acompañarnos y apoyarnos en este proyecto. Aparte, pues esto equilibra un poco las fuerzas femenina y masculina en el podcast. Entonces me siento muy contenta. Bienvenida, Leslie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fran, Jorge, Carlos. Muy contenta y muy honrada que hayas pensado en mí entre todo tu círculo de amistades conocidos y yo sé que también tienes mucha gente talentosa alrededor y que hayas pensado en mí de verdad me honra mucho. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Bueno, pues como estábamos platicando, vamos a empezar, por ejemplo, con cuando tienes una enfermedad. O también cuando tú descubres que la persona que te gusta tiene alguna enfermedad y cómo hay prejuicios, ¿no? Y quiero iniciar con, muchas veces tú buscas un ideal, ¿no? O sea, mucha gente tiene como el ideal de cómo debería ser una pareja perfecta. Pero ¿qué tal que te encuentras una persona maravillosa, lindísima, te trata genial, tú te sientes genial con ella, puedes ser tú mismo, pero descubres que tiene una enfermedad que afecta su vida y créanme que hay prejuicios acerca de este tipo de cosas y lo viví en carne propia. Cuando tienes una enfermedad crónica o degenerativa o cualquiera de las dos o cualquier otra, ¿verdad? Y te da pena confesarlo. Te da pena confesarlo, especialmente cuando apenas estás conociendo a alguien, porque de verdad que hay mucho prejuicio en eso. Y yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo no andaría con un enfermo. Oye, ¿cómo? O sea, todos estamos sufriendo algo y quiero llegar a este punto, ¿no? O sea, todos pasamos por algo. Si no es una enfermedad, puede ser algún problema económico, algún problema profesional, etcétera. Pero abocándonos en la enfermedad, eh, yo tuve una experiencia con, digamos que con la pareja más importante que pude haber tenido en el pasado, en donde pues ya teníamos una relación de varios años y él sabía, antes de ya estar juntos, yo le había confesado que tenía pues un síndrome, una enfermedad, y él sabía, ¿no? Entonces, digamos que me aceptó, o sea, se supone que me aceptó como era y demás, pero en el transcurso de la relación yo fui juzgada y fui menospreciada en la relación. Esto más adelante.
me generó a mí una inseguridad, de verdad, o sea, tuve que ir incluso a terapia porque a mí me daba pena, o sea, incluso mi círculo más cercano, que eran solo mi familia, mis padres, mis hermanos, y si acaso mi mejor amigo, mi mejor amiga sabían de pues este conflicto de salud que yo tenía. Y durante la relación con esta persona que les estaba platicando, empecé a tener una que me enfermé, y los doctores no hallaban qué tenía. Tardé mucho tiempo enferma y esta persona me juzgaba, incluso llegó a decirme, eh, es que te la pasas enferma. O sea, imagínense lo fuerte, lo doloroso y lo denigrante que fue para mí el ser juzgada por la persona en la que yo tenía que respaldarme, ¿no? Yo sentía que él tenía que ser digo, no tenía que ser, ahora lo entiendo, pero al final de cuentas fue muy doloroso y a mí me causó mucha inseguridad. Entonces, después me costaba mucho trabajo y tuve que ir a terapia y en un momento dado, ahora lo cuento, ¿no? Y lo digo abiertamente. Sufro por ahí una situación de salud, digo, gracias a Dios nada grave, pero a veces sí me afecta, y me causa conflicto. Entonces, yo ahora sí, si alguien me gusta, en algún determinado momento que veo que la cosa se podría poner seria, que me gusta demasiado la persona, yo le digo, ¿sabes qué? Tengo esta situación, y digo, para que lo sepan. Ya, si me aceptó o no, pues bueno. Y si no, pues él se lo pierde. A ver, ¿alguien quiere opinar acerca de esto? ¿Les ha pasado? ¿Alguno sufre alguna enfermedad o tuvo una pareja que sufrió? ¿La descartaron por esto? ¿No la descartaron? ¿No les causa conflicto? ¿Alguien quiere participar en esto? Bueno, pues yo lo que veo en este tema es regresar nuevamente al tema del compromiso que hablábamos en el podcast anterior. O sea, ¿qué es comprometerte? Y decíamos que comprometerte es dar un poco más allá. Tú no puedes decir, no quiero tener o bueno, sí se puede decir, no quiero tener una relación con una persona que tiene X o Y enfermedad. Pero las enfermedades no solamente son previas. Una enfermedad se puede incluso adquirir durante la relación. Y un caso que tenemos no lejano es el tema del COVID. O sea, ¿cuántas parejas sufrieron esta situación de realmente haberse enfermado, incluso hasta la muerte? Claro. Entonces, cuando tú decides estar con alguien, y que tocabas, Fran, el tema también de espiritual o religioso. Por ejemplo, cuando hay una boda religiosa, hay votos que se hacen. Uno de ellos, pues, es de en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, cuando estés bien y cuando estés mal. E incluye una serie de cosas, también lo económico, En la porque riqueza también y en tú la puedes, pobreza. sí, ándale, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Porque tú no puedes decir, ok, estoy con esta persona que tiene un buen ingreso, que está bien acomodada, y vámonos al tema de la pandemia. Hubo gente que perdió sus negocios, que perdió el ingreso. Entonces, estas situaciones se pueden dar a lo largo de la relación. Aquí lo importante es saber que cuando tú decides estar con alguien, pues el camino no va a ser terso y liso toda la vida. Siempre va a haber obstáculos, va a haber estas piedras, que lo importante es, si tú realmente estás comprometido, comprometida en tu relación, ¿cómo vas a poder sortear estos obstáculos para continuar adelante? Claro. ¿Leslie? Sí, bueno, justamente eso que acaba de decir Jorge me llegó mucho porque es cierto, el camino nunca va a ser liso y llano y uno que más quisiera, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir algo que me pasó, no directamente en la enfermedad conmigo, pero bueno, yo mucho tiempo viví fuera de México y tenía a mi novio allá, todo muy bien, y muere mi papá y yo me sumo en una depresión horrible, ¿no? Entonces, él me dice, no, pues vámonos a vivir juntos, no nos casamos, pero mira, vamos a vivir juntos. Y yo estaba muy vulnerable, muy sensible y dije, bueno, órale, va. Entonces, accedo y al poco tiempo se enferma mi mamá. Entonces, cuando mi papá muere, yo no alcanzo a ver a mi papá en sus últimos momentos, por un tema ahí del trabajo y demás. Entonces, no alcanzo a llegar a México en el momento, o sea, para ver a mi papá con vida.
Y eso a mí me destrozó el alma, o sea, fue terrible para mí. Entonces, cuando yo me entero al poco tiempo que mi mamá se enferma, yo dije, no me vuelve a pasar lo que me pasó con mi mamá. Entonces yo renuncio a mi trabajo, ya vivía con él, pero yo dije, ¿sabes qué? Tengo que renunciar a mi trabajo porque yo necesito estar con mi mamá en este proceso de enfermedad, porque a mi mamá le dio cáncer de hígado y fue muy agresivo, Uy, muy lo siento. agresivo. Y entonces yo dije, tengo que estar con ella, no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces me dice, sí, no te preocupes, ahí viene la cuestión económica, que él estuvo siempre ahí, eso sí, o sea, yo pues renuncié al trabajo y todo, y él me dijo, no te preocupes por nada, ten un duplicado de mi tarjeta y tú allá en México compra lo que tu mamá necesite, medicamentos, silla de ruedas, lo que sea. Tú no te esperes a que la familia se ponga de acuerdo ni nada, porque él ya había perdido a su mamá, entonces él entendía ese dolor o ese proceso, ¿no? Entonces eso sí fue mucha paz para mí en esos momentos. Y, y bueno, yo me regresé a México, mi mamá, pues, de que a ella le detectaron la enfermedad en septiembre y murió en diciembre, o sea, fue súper rápido, Oh, lo siento rapidísimo. mucho, Leslie. Sí, fue muy rápido. Y bueno, me regreso a casa con él y yo entro en una depresión terrible, ¿no? O sea, la pérdida de mi papá y luego la pérdida de mi mamá y la pérdida de mi trabajo y todo. Entonces yo empecé de cierta manera a presionar porque mi trabajo era lo que a mí me daba el estatus migratorio allá. Entonces, al no tenerlo, yo era así como que, bueno, pues si ya estamos bien y si vamos a estar juntos y si todo, pues vamos a casarnos, ¿no? Ayúdame a regularizar mi situación migratoria para poder estar yo bien y ponerme a trabajar y poder desarrollarme profesionalmente y demás. Híjole, pues es que no, no. Y es que ya me estás presionando mucho y es que entonces, no, ya eso es lo que quieres, papeles. Y yo, o sea, sí, pero para estar bien contigo, ¿no? O sea, no es como que nada más quieran los papeles por tener los papeles, ¿no? Total que bueno, para no hacerles el cuento muy largo, y ahí entran varios puntos, Fran, porque él es judío, entonces también ahí vienen esos temas. Sí, El sí. más chico que yo, también ese tema de las edades, entonces bueno, después tocó esas peculiaridades, particularidades, y Sí. pero bueno, el chiste es que cuando todo termina y yo me regreso a México, empiezo a tomar terapia y todo, pues yo vengo ya de una pérdida tras otra, tras otra, tras otra. Y yo me acuerdo que yo decía, es que él fue tan bueno y me apoyó tanto cuando mi mamá estuvo enferma y esto y aquello. Y una muy buena amiga me dijo, a ver, espérate, porque también no es que te hiciera el paro ni un favor, o sea, era su responsabilidad, era tu pareja. O sea, y se supone que, ok, no estaban casados, pero pues ya después de cierto tiempo, o sea, duramos 3 años juntos, viviendo juntos. Entonces, no era como que el noviecito de la mano sudada, el que apenas te conocí, o sea, no, o sea, ya vivían juntos, ya ambas familias sabían que vivían juntos, se incluían, o sea, ya era, pues sí, aparte, pues bajo el common law, pues ya es un matrimonio, ¿no? Entonces, mi amiga fue así como de, a ver, tampoco te hizo un favor, o sea, era parte de su chamba como tu pareja, ¿no? Y es cierto, o sea, por eso dije, es verdad, o sea, qué bonito es estar siempre en la vida color de rosa, en la vida perfecta, donde todo es salud mental, salud física, salud Exacto. emocional, salud económica, pero los desafíos realmente vienen cuando hay estas dificultades Sí. y ahí también uno se da cuenta hasta dónde realmente puedes contar con esa persona y si realmente te conviene estar ahí o de plano mejor no, Me ¿no? encanta. Siento mucho por todo lo que has pasado, Leslie. Te lo digo de corazón. Y creo que por eso era importante que se incluyera otra mujer en el podcast, porque yo tiendo a ser muy neutral, obviamente aquí como, digamos, como moderadora, y también en la vida soy muy neutral, o sea, trato de entender los puntos de las otras personas. Y tal vez por eso no tengo pareja, porque a veces incluso me cuesta trabajo defender mi punto, o sea, soy muy segura de lo que quiero y demás, pero también me pongo en los zapatos del otro, ¿no?
pero lo que estás diciendo y el consejo que te dio tu amiga, me encanta que lo digas, porque es Ujú. cierto, aunque no hayas firmado un papel, como dices, bajo la common law, incluso aquí en México ha cambiado muchísimo los derechos de las mujeres, del concubinato y demás, o sea, porque muchos hombres no se quieren casar por no, demás, ¿verdad? Por no acceder, que las mujeres accedan a derechos, pero ¿qué creen, hombres? El concubinato ya es legal, entonces, como tú lo dices, o sea, cuando ya una pareja lleva cierto tiempo, hay derechos y obligaciones también, ¿no? Y como te dijo tu amiga, la verdad es que sí, o sea, era no su responsabilidad, pero era parte del paquete como pareja que tenían. Qué, Claro, qué mal, y incluso, o sea, hasta yo creo que por un amigo yo sí me hubiera casado, ¿no? O sea, si lo necesitaba, claro. digo, no me cuesta nada, me caso para ayudarlo, o sea, de verdad, wow, es impresionante pues esta experiencia que viviste y cómo es posible que sí te haya ayudado y al mismo tiempo te haya desechado, o sea, perdóname que lo diga así, o sea, de verdad hasta lo Sí, siento, sí, sí. me duele que te haya pasado esa situación. Y esta es la parte femenina que sufrimos, porque los hombres, e incluso ahora hay mucho este fenómeno, hay mucho influencer que se supone que están poniendo listos a los hombres, no sé listos de qué, cuando ellos siempre han tenido como más, pues muchos más, ¿cómo se puede decir? Pues muchas más facilidades en la sociedad, ¿no? Y al final de cuentas, como dicen, las mujeres son las que abren la puerta al sexo. Sí, es verdad, puede ser nosotras elegimos, pero una realidad es que los hombres abren la puerta a esa vida de pareja o al matrimonio. Y es una realidad, yo no me da pena decirlo, y muchas mujeres dicen, ay, no, ¿cómo? Claro. O sea, a menos que tú le pidas matrimonio y él acepte, pues no te vas a casar, ¿no? O a menos que él te diga, oye, o te proponga, porque creo que, no sé, en tu caso, sí es un poco más complicado para ti como mujer de plano decir, oye, como que no te latería vivir juntos, o oye, ¿te quieres casar conmigo? Ese tipo de cosas, o sea, al final de cuentas sí es como, ¿cómo se dice? Como exclusivo de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que hayas hablado de esta parte de que nos pasa más a las mujeres, ¿no? De pronto, cuando inviertes mucho tiempo en una persona del sexo opuesto, en el caso de nosotros las féminas, la verdad es que puedes perder mucho. O sea, no solo pierdes tiempo. Claro, claro, Aparte ¿no? Y pierdes salud emocional, obviamente quedas triste. Es muy diferente cómo nos sí, inmiscuimos emocionalmente las mujeres que los hombres. sí, no, y sabes qué, que todavía después de, o sea, un año después de que murió mi mamá, todavía yo estuve allá. Y todo ese tiempo yo estuve sin trabajar. Entonces, es algo que a la fecha, al día de hoy, me es un espacio en blanco en mi currículum, porque también yo no sé qué pasa en la vida, que si ven algo que no, o sea, como que un huequito, y así, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿En qué perdiste Sí, tu sí, sí. tiempo? Casi, casi, ¿no? No, y más en el país Entonces, donde vivías, o sea, sí, claro. que, Entonces, me afectó, o sea, fue un año y me afectó muchísimo a la fecha, en verdad. Y es increíble que ahora si yo voy a una entrevista de trabajo o algo me digan, pero a ver, pero ¿qué pasó aquí? Porque veo un hueco. Y yo, cuidé a mi mamá, o sea, entonces, y estuve, pues, ya para evitar problemas, yo estuve casada y pues me dediqué a mi casa, ¿no? Porque a ah, veces es como, claro, ah, claro. No, y me encanta que digas eso también, porque justamente lo que te hablaba ahora de los youtubers que ponen listos a los hombres. Obviamente la situación mundial en lo económico es muy complicada y es muy diferente hace 10, 20, 30, 50 y muchas veces como fuimos criados, ¿no? Creo que casi todos los que estamos aquí, más o menos, pues casi siempre el hombre, el papá es el que se llevaba la mayor responsabilidad en cuanto a lo económico. Estás acostumbrado a que tu hombre sea, pues de pronto tu roca, ¿no? O sea, porque no solo en lo económico, o sea, las mujeres como que tendemos a desbordarnos emocionalmente muchas de las veces, tanto en alegría como en tristeza, como en estrés, y como que los hombres, como son más pragmáticos, de cierta forma son nos contienen, ¿no? ujú, Entonces ahora pasa mucho que, como tú lo estás diciendo, como explicaste eso de fui casada y me dediqué a mi casa.
ahora eres juzgada no solo por los hombres, sino por otras mujeres empoderadas de cómo. Yo he escuchado, no saben, una infinidad de críticas de otras mujeres a mujeres que se quieren dedicar a su casa. Sí. ¿Y qué es dedicarte a tu casa? No es estar echada todo el día en un No, sillón. bueno, No fuera. saben el trabajo que es, o sea, yo ya viví como una pareja, y es muchísimo trabajo la limpieza, la administración económica del hogar, ir a pagar cuentas, y cocinar, o sea, nada más, de verdad, el pensar todos los días qué vas a hacer de desayunar, Ay, qué no vas a sé. comer, qué vas a cenar, o sea, el estar pensando, estar revisando recetas, ese tipo de cosas, o sea, parece cualquier cosa. Pero cuando te gusta comer bien, te gusta comer sano y te gusta compartir, por ejemplo, a mí me encanta comer y me encanta compartir la comida, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces he escuchado tantas críticas de otras mujeres de son unas flojas, son unas mantenidas, y eso estamos hablando de las que no tienen hijos. Y si tienen hijos, ay, es una dejada, es una no sé qué. Sí considero que es importante estudiar, chicas, estudien, este, en lo posible trabajen, emprendan. Por ejemplo, Jorge y yo hemos hablado de temas financieros y yo sí recomiendo muchísimo no solo el buscar un trabajo asalariado, sino emprender. Porque también saben que al emprender estamos moviendo y estamos haciendo más grande a México. En este caso, todos vivimos en México. Entonces, el emprender creo que también es muy importante, ¿no? Y estamos colaborando a la sociedad. Y hablo esto en mujeres porque creo que sí es importante tener una independencia económica. A veces nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo, por ejemplo, cuando les estaba hablando de la otra relación, o sea, había terminado enferma, no tenía trabajo, bueno, o sea, me la pasé tan mal, pero les voy a decir algo. En ese momento tan que yo me sentía en el hoyo de la vida, también aprendí muchas cosas. Tuve que regresar a mi centro y tuve que trabajar incluso se me decían que fallé, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Por qué me pasa esto? Pero al caer en ese hoyo, o sea, no te queda otro, o sea, cuando caes al fondo, no te queda más que levantarte y subir. Entonces, Impulsarte, sí. trabajé muchísimo en mi parte emocional, espiritual, psicológica, económica, pues académica, ¿no? O sea, tuve que aprender nuevas habilidades y en estos últimos años yo he aprendido tantas cosas y aunque sufrí muchísimo, por ejemplo, hoy digo, si no me hubieran pasado todas estas desgracias, no sería la persona que soy hoy. Entonces, mujeres, eso sí quiero decirles, qué padre que se encuentren un hombre proveedor en todo sentido. No estén esperando que él sea necesariamente el proveedor económicamente, porque nosotros también podemos producir y eso es bueno para la economía de un país, de tu localidad, etcétera. Siempre es importante saber tener habilidades académicas, porque mucha gente, por ejemplo, muchos nos enfocamos mucho en una carrera profesional, pero también hay muchos oficios. O sea, por ejemplo, como mujeres, pues estudiar estilismo, ahorita que están súper de moda los spas, poner uñas, o sea, ¿cuántas mujeres no de poner uñas, de verdad, traen unos carrazos y ganan mucho más que una profesional que trabaja, no sé, en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, ¿quieres agregar algo de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de esta parte de la enfermedad, etcétera? Exactamente, etcétera. Hemos ahí demasiados puntos. Híjole, no sé ni siquiera por dónde empezar. O sea, en realidad, creo que es independiente eso de la pareja. O sea, el tema del desarrollo personal debería ser independiente de la pareja. O sea, no creo que tenga que ver No, si sí, tú estás claro. buscando una persona que sea un proveedor y que te contenga, estás buscando una pareja a partir de una necesidad. Y creo que eso es lo que no está bien. Me parece que tú te tienes que desarrollar independientemente de con la persona con la que vayas a compartir al final de cuentas eso, Sí, ¿no? Tu claro. vida, también tus fracasos y tus problemas. Me parece que eso es algo que es día a día. O sea, puede ser que, es que, a ver, estábamos hablando de si tienes una enfermedad y a veces no te gusta decir que tienes esta enfermedad porque no sabes cómo lo vaya a tomar la otra persona. El hecho de que todos estos conflictos que pueden ir surgiendo, surgen antes, y si tú antes de empezar una relación con una persona sabes que tiene una enfermedad, tú, tú tienes que decidir si estás dispuesto o no estás dispuesto a afrontar esa enfermedad con esta persona. Si esa enfermedad aparece durante ya una relación, pues también todo el mundo está en su derecho de decir, sabes que yo no me siento preparado para poder afrontar esto contigo, probablemente, o probablemente sí, le echarán las ganas.
Me parece que eso es algo que se va haciendo constantemente y ahí es cuando vas viendo, pues, qué hasta dónde puedes llegar con esta persona, ¿no? Es un conocimiento constante de la pareja, de la persona con la que estás y bueno, ya tocando el tema de la independencia económica y esto, me parece que todas las personas, hombres y mujeres, deberían de ser independientes en todos los sentidos para poder entablar una relación antes, ¿no? Claro, pero por Y no eso, sí recalqué, y le recalco muchísimo a las mujeres que, porque también, o sea, suele pasar que ahora, influencers, mujeres, no sé si ustedes han visto, ahora se dicen esto de mujeres de alto valor y si el hombre no te da esto, no te da el otro, entonces lo descartes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No sé si me estoy explicando, creo que de cualquiera de los dos modos me parece indignante, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, o por ejemplo, ahorita es todas estas situaciones del feminismo, que descartan y cuánto odio se ha ido desarrollando hacia los hombres. Digo, creo que todos somos diferentes, pero tiene que haber un equilibrio y al final de cuentas, obviamente todos somos sujetos de la ley, todos somos iguales ante la ley, pero en la parte emocional sí somos muy diferentes hombres de mujeres. Entonces quiero recalcar esto. Ahora, más allá de la parte este, de enfermedad, quiero un poco cerrar y si alguien quiere agregar algo, este, como dice Carlos, pues cada quien está en su derecho, ¿no? Pero a mí sí me parece muy mala onda que ya estás en una relación con una persona que crees que es tu pareja con la que cuentas, como decía Jorge también, incluso aunque no estés casado, pero como la experiencia que nos contó Leslie, ya era una relación de mucho tiempo y que de pronto te descarten así tan fácilmente, qué feo, claro, qué porque feo es y qué una decisión. dolor, aunque así como dice Carlos, están en su derecho, quiero decir que me parece muy egoísta, o sea, qué mala onda, ¿no? No, no sé, solo quiero cerrar con esta parte. Ahora nos vamos a esta parte de las diferencias en creencias religiosas. Ya Jorge tocó un poquito de este tema. Incluso Leslie lo acaba de decir, por ejemplo, ella no sé qué religión es la que practicas, pero me estaba diciendo que tu expareja era judío, ¿no? Entonces, incluso yo había encontrado unos datos, déjenme ver si todavía lo tengo por acá, unos datos, unas estadísticas de cómo ha afectado desde finales de los setentas y cómo ha habido parejas interreligiosas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos estaba leyendo que creo que para finales de los setentas, un 30% de los judíos se casaban con personas, sobre todo hombres, se casaban con mujeres no judías. Católicos hasta un 40%. Y durante avanzaron las décadas, fue aumentando esta cifra. Incluso hoy día es muy común muchas parejas interraciales, ¿no? Ahora con tanta globalización o gente que sale a trabajar a otros países y demás, hay muchas parejas, o sea, de países distintos, creencias distintas, tonos de piel distintos, valores distintos, pero creo que esta parte de la creencia o de, pues sí, de los valores espirituales y o religiosos, pues a veces sí causa conflicto. ¿Y en qué radica esto? O sea, si tú ya estás con una persona, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, tú tienes que estar muy firme y muy saberte quién eres, ¿no? Estar de verdad muy seguro de lo que eres, pero sobre todo tiene que haber un respeto por las creencias del otro. Y no puedes obligar al otro a creer en lo que tú crees. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, yo soy católica. No puedo, o sea, si la otra persona me dice es que yo soy X o Y religión o soy ateo, no puedo, por más, solo puedo vivir y que la otra persona vea a través de mi vivencia y de verdad, a través de la experiencia, cómo yo vivo mi fe, ¿no? Pero no puedo obligarlo a creer en lo que yo creo, ¿no? O sea, no lo voy a ir a bautizar a la de, ¿verdad? A fuerza. Entonces, esto ha complicado muchísimo las relaciones de pareja y en las familias que se han formado a través de esto, pues hay una alta tendencia al divorcio.
pero creo que tiene que ver muchísimo con esto de obligar al otro o esperar que el otro cambie. Por ejemplo, hace un rato Jorge me estaba diciendo, no sé si quieres ahondar en el tema de, pues, la gente o las mujeres que tienen este sueño de casarse de blanco y con el vestido enorme, que parecen bombones y demás, y Sí, me parece increíble. Pero si tu pareja no cree en eso y lo obligas, o acepta, porque estamos hablando de eso, sí, acepta casarse, pero después te desilusionas porque no va contigo a misa o porque no reza el rosario contigo, no sé, etcétera, pueden pasar mil cosas. A ver, si él simplemente aceptó por esta fiestota, por hacer el ritual y por darte gusto, tampoco puedes obligarlo y tiene que haber un respeto a la creencia o no creencia del otro. Y bueno, yo no me quiero extender más, ¿alguien quiere opinar al respecto? sí. Yo nada más antes de entrar en este tema de lo religioso, quisiera nada más retomar unas ideas del punto anterior, ¿no? Creo que es importante saber que, pues sí, nunca terminamos de conocer a alguien, pero a mí una vez una persona me dijo, ¿quieres realmente conocer a alguien? En las crisis, cuando haya una crisis realmente con una persona, ahí la vas a conocer. Ahorita lo que nos contó Leslie, pues supondría una crisis y tú podrías decir, yo conocí a mi pareja así en la crisis, pero muchas veces, pues vamos navegando en una relación con máscaras, con diferentes máscaras. A lo mejor tienes una y te quitas esa máscara y abajo traes la otra. A lo mejor la verdadera crisis fue en el momento de ya pedir el matrimonio. ¿Y por qué lo digo como una crisis? Porque sí hay que reconocer que muchas veces para muchos hombres, pues el hecho del papel, el hecho de una firma ya para como un compromiso legal o religioso podría ser, pues realmente pesa, es casi, casi como poner un grillete, ¿no? Y eso a muchos les puede pesar y es donde salimos así huyendo, ¿no? Ahora, vámonos a las generaciones más recientes. Yo sinceramente, yo estoy, pues sí, educado y chapado todavía a la antigua, pero ¿qué pasa ahorita con los chavos de 20? O sea, ahora ya nos están metiendo a través de las redes sociales y a través de los influencers el famoso poliamor, ¿no? Que digo, a mí en mi época eso se llama poligamia y en México no está permitido, ¿no? O sea, tener varias parejas, pero hoy te meten en las redes que Danny Flow tiene a su esposa y tiene a su novia, que Alex Marín tiene a su esposa y tiene otras dos novias y todos viven felizmente. Y entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Pues está queriendo normalizar tal vez esta situación de, pues no tomo el compromiso, no me caso, ¿por qué? Porque soy libre y en cualquier momento, pues yo puedo estar con quien quiera, a pesar de lo que dices, Fran, de que el concubinato ya es legal después de 5 años. Tú vives con alguien ya 5 años y es legal, es reconocido por la ley el concubinato. Entonces, eh, lo ligo un poco con lo religioso. Creo que habemos ya diferentes generaciones, estamos conviviendo diferentes generaciones, que es la de nuestros papás, las de nosotros, los de la gente más joven que viene atrás de nosotros, y también tiene que ver mucho la manera en que cada generación está siendo educada. Por ejemplo, en el caso de mis papás, pues mis papás nacieron en los 30, se casaron en los 60. Y sí, todavía estaba esta idea de, pues, que el hombre proveía, era el que trabajaba, el que se mataba trabajando y proveyendo, y la mujer tenía que dedicarse simplemente a cocinar, a los hijos, etcétera. Eh, una ideología que, pues, obviamente hoy en día ya no aplica, ¿no? Se aplicó tal vez en alguna época, hoy ya no es así. Y lo mismo está pasando con el tema de la religión. Depende de la época en la cual, pues, a lo mejor haya sido también, educado en ese tema. ¿Y cómo? Porque también en la religión tenemos como diferentes grados. Hay quien te dice: sí, yo creo, nada más. Hay quien te dice, pues yo soy practicante, pero no tanto porque yo no voy a misa todos los domingos. Y hay quienes rayan en el fanatismo religioso también. Entonces, creo que también es muy importante en esa parte, pues conocer bien a la pareja. O sea, si yo sé que estoy con alguien que es súper fanático, fanática religiosa, o sea, voy a poder empatar yo también mi propia ideología. Em, Decíamos de esto del casamiento, ¿no? De blanco. Sí, sí, efectivamente, yo conozco una pareja donde él es una persona muy, muy católica, o sea,
no fanático, pero sí que sigue muy apegada a las reglas, ¿no? Y entonces esta persona decía que él se quería casar por la iglesia porque vivir, en amaciato era un pecado, ¿no? Para esta persona. Y digo, pues, muy respetable, la idea, porque, pues, así creció esta persona. Entonces, ya vivía un tiempo con su pareja, tenían ya incluso, 2 hijos, un hijo no era de él, la otra niña, sí era de él, y entonces le dice: "¿Sabes qué? Yo me quiero casar contigo por la iglesia, ¿por qué? Pues porque es algo que yo quiero, yo lo siento así", le explicó todo, pero le dijo: "Yo quiero una boda comunitaria, o sea, yo lo que quiero recibir es el sacramento". Entonces, una boda comunitaria, una recepción con familia, muy allegada, algo muy sencillo, porque para mí lo importante es esto. Y ella lo que dijo fue: "Es que no, ¿cómo va a ser una boda así? Es la boda o mi boda". Y entonces, para no extenderme más, pues bueno, consiguió los medios con su familia y demás para que fuera la boda, pues en salón, la fiesta, la música, ella salió de blanco, todo, hizo los votos y demás. Y bueno, hoy en día, pues, ya están divorciados, esta pareja está divorciada, ¿por qué? Porque hubo un punto donde, pues, ya no congeniaron, incluso él, ahorita que estamos precisamente en Semana Santa, pues sí, él era así de, pues, la Semana Santa no se come carne, la Cuaresma no se come carne, y carne así en el amplio sentido, ¿no?, de la palabra. Eh, el Jueves Santo es ir a la misa, del jueves, el viernes, el sábado de gloria, el domingo, todo. Y ella le decía, es que porque trató de llevarla, trató como de, oye, mira, pues ven para que veas todo. Y ella sí le dijo, no, para mí es mucha religiosidad, ¿no? Y te digo, y a la larga, esto fue una diferencia que los llevó a decir, no, sabes qué, pues tú por tu lado, yo por el mío, ¿no? Sí, fue una diferencia irreconciliable, ¿no? Ujú. Pero, pues, por ejemplo, aquí sí, en este caso fue totalmente por esta parte de creencias espirituales. O sea, y qué raro, porque ella sí accedió a casarse, pero fue por la fiestota y por el vestido, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí, es correcto. Ella lo que quería era eso, era la Y fiesta él sí fue por y la vivir el convicción, evento. por la fe, digamos, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, exactamente, entonces no hubo un entendimiento y desde el principio los 2 sabían, y creo que se autoengañaron, No, y ¿no? este es el caso de, por ejemplo, el tema que te estoy hablando es de la religión católica, porque también esta persona, pues, fue criada así. O sea, sus papás también fueron criados así como a la vieja escuela, a la vieja usanza, ¿no? De la religión, pero, pues, puede pasar también con el que es budista, con el que es metodista, con el que es cienciólogo, con el que no cree en nada, así puede pasar. Yo creo que lo importante es también conocer durante la relación, pues, qué tanto sí puedes acceder, o sea, qué tanto puedes tolerar, qué tanto Sí, sí se estiras, qué pueden tanto aflojas en compaginar estos temas. ambas Exacto. creencias, porque también, por Ujú. ejemplo, hoy hay un número creciente de ateos, ¿no? Ahora es la nueva religión, el ateísmo, porque yo también he visto mucho conflicto en este sentido, o sea cual sea la religión y un ateo, porque aparte quiero decirles que los ateos son súper recalcitrantes en el ateísmo, o sea, incluso podría decirlo al nivel de un religioso, como dijiste, fanático. Pero conozco a una gran cantidad de ateos súper recalcitrantes, o sea, que son hasta ofensivos, de verdad ofensivos, y denigran las creencias del otro, o sea, a tal grado de yo escuchar, es que son, no voy a decir groserías, pero son unos tontos los que creen. ¿Cómo? Entonces, si tú ahí, ya por ejemplo, te encuentras una persona así, híjole, a mí sí ya me parece muy complicado establecer una relación con una persona que denigra tus creencias. Por eso, como lo dije hace un rato, vuelvo y repito, tiene que haber un respeto por la creencia del otro. Y si no va a haber un respeto y un entendimiento del otro, ya sea el que cree, el que no cree, o las diferentes religiones, lo mejor es no seguir. Como dices, obviamente hay que conocer, para eso es el noviazgo y demás, pero si tú crees que esas diferencias no van a funcionar más adelante, mejor ni entrar. Ahora quítale Leslie, la ¿nos estás? etiqueta.
quítale la acuerdo. etiqueta de religión, vámonos a la parte de valores, porque también puede ser de, oye, y entonces, ¿va a ser la primera comunión? ¿No la va a hacer? Si estoy con Ujú, alguien que es de otra religión, ¿por cuál? ¿Por la tuya? ¿Se va a bautizar por la tuya, por la mía? Pero lo importante es también la escala de valores que tiene cada persona. O sea, ¿qué valores tengo yo? ¿Qué valores tienes tú? ¿Y cómo vamos a crear a los hijos en esa escala de valores, no? Ahora sí, claro, te dejo hablar a Leslie. claro. No, sí, bueno, es que estaba diciendo Leslie que su ex era judío y que hubo ahí algunas situaciones que complicaron también un poco su relación. Y luego, Carlos, no sé si quieras agregar algo, por ejemplo, tú que no profesas alguna religión especial y porque creo que podrías también aportarnos un poco de alguna relación que tuviste ahí con una persona que sí es muy religiosa. Entonces, Leslie, por favor. Sí, bueno, yo creo que también hay de religiones a religiones, no en el sentido de que una sea mejor que la otra, no va por ahí mi comentario, sino más bien que, por ejemplo, yo soy católica y yo crecí en una familia profundamente católica y tanto de mi lado de la familia de mi papá como el de la familia de mi mamá, ¿no? O sea, al punto que en mi casa, su casa, siempre había una capilla. Tenía mi papá un ranchito en Veracruz y había una capilla. En la casa, en el jardín de la casa había una capilla. O sea, siempre había, o sea, estaba la religión muy presente, pues, las costumbres religiosas en mi familia, ¿no? Y a la fecha. Entonces, eh, pero cuando son entre religiones abrámicas, a lo mejor es un poquito más fácil tener cierta convivencia, ¿no? Y en el caso particularmente entre un judío y una católica, no hay tanto conflicto de creencia, porque pues la gran diferencia es Jesús, ¿no? O sea, nosotros reconocemos a Jesús como hijo de Dios, ellos no. Ellos siguen esperando la venida del Mesías, pero al final del día son ambas religiones abrámicas y yo veo el judaísmo como nuestra raíz como católicos, ¿no? Claro, sí, Entonces, es en los rituales, por cierto, ahorita, por ejemplo, que es el Pesaj para ellos, para nosotros la Pascua, pues al final del día se basa en el calendario de la otra, ¿no? Para llevar a cabo esta celebración tan importante en ambas religiones. Entonces, en ese aspecto no había como tanta diferencia y aparte yo llevaba muchos años estudiando el judaísmo. A mí me encanta el judaísmo. Yo respeto y quiero muchísimo a la comunidad judía qué desde lindo. muchísimos años antes de conocerlo a él, ¿no? Y también hay otro tema que allá la comunidad judía es muy diferente, como que ellos son un poco más abiertos y ellos, claro, siempre cuesta un poquito, ¿no? La comunidad judía sí es un poquito cerrada para los no judíos, pero aquí en México yo la siento más cerrada todavía que allá, ¿no? Allá, al menos yo nunca jamás recibí ninguna mala cara por parte ni de su familia, ni de los rabinos, ni de la sinagoga a la que íbamos, porque tanto yo lo acompañaba a él al servicio, como él me acompañaba a mí, ¿no? Entonces, sí, los viernes nos íbamos a celebrar el Shabbat y los domingos íbamos a misa, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante y muy bonito. Yo aprendí muchísimo de él, muchísimo de los rabinos con los que tuve oportunidad de platicar y los admiro muchísimo. Y bueno, con los sacerdotes, pues él no era tanto de meterse tanto, pero me respetaba mucho y él sabía que era algo importante para mí y me acompañaba, ¿no? O sea, obviamente él no hacía nada del rito de la ceremonia que es la misa, pero ahí estaba, ¿no? Y entonces, y entendía muchas cosas, ¿no? Entonces, como que de repente también le daba curiosidad así de que, a ver, cuéntame de Jesús, pero hasta ahí. Entonces, yo creo que hubiera sido más difícil si hubiera sido a lo mejor, por ejemplo, con un musulmán, ¿no? O con un budista, que, bueno, los musulmanes todavía tienen, también es una religión abrámica, pero por ejemplo, con un budista. Y de hecho en la Iglesia Católica, y eso porque pues en su momento, cuando sí hubo planes de casarnos y demás, nunca estuvo a discusión
que iba a haber alguna ceremonia religiosa, ¿no? O sea, los dos sabíamos que queríamos una ceremonia religiosa. Entonces, uno de sus hermanos, más bien, dos de sus hermanos están casados con mujeres católicas. Entonces, para ellos como que él ya tenía como que más familiarizado el tema y todo, entonces hablamos con un sacerdote y el sacerdote que pues nos confirmó, ¿no? Que cuando una mujer o una persona, un católico se quiere casar con una religión cristiana, llámale metodista, llámale protestante, evangelista, lo que sea, siempre y cuando sea cristiano y crea en Jesús, reconozca a Jesús como hijo de Dios, no te obligan a convertirte. Pero cuando eres de otra religión como budista, como musulmán y demás, y te quieres casar por la iglesia, la persona no católica sí se tiene que convertir porque no pueden casar a alguien con alguien que no cree en Jesús. La única religión a la que no cree en la divinidad de Jesús y que no le obligan a convertirse es a los judíos, para nosotros como católicos, ¿no? Entonces, por ese lado no hubo tanto conflicto ni tanta como diferencia en mi experiencia, o sea, no fue muy smooth ese lado religioso, pero también creo que porque existía un profundo respeto por esa individualidad de cada quien, sí había una misma raíz, sí los dos, sí o sí, siempre creímos y creemos en Dios por sobre todas las cosas, entonces teníamos como que ese respeto de que, ok, tú lo veneras de una manera, yo de otra, y al final del día, pues había esos acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave, tener regla de oro, el respeto por la creencia del otro. Como tú dices, Fran, no imponer, porque ahí ya no. Entonces, y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, a mí me parece que tiene como dice Leslie, es el respeto la base, ¿no? Independientemente de la religión que puedas tener, pero sí, yo creo que sí es un tema que puede llegar, o sea, puede llegar a ser un conflicto en realidad. O sea, yo, por ejemplo, que no sigo alguna religión, yo respeto las religiones de todas las personas, no me parece que esté mal, pero así como yo respeto, me parece que pues también espero que la gente respete también mis creencias. Me parece que más bien va por el lado de los valores, como decía Jorge, ¿no? O sea, más allá de la religión, cuando tú no sigues una religión, no necesariamente no eres una persona espiritual o no tienes valores o tienes unos valores distintos. Me parece que de las religiones pues, son como ritos muy que ya están definidos, ¿no? O sea, yo voy un poco más por el lado de los valores y de que sea la libertad y el respeto en general, sin tener que caer en un dogma o en una manera de pensar. O sea, son formas de ver la vida nada más, yo creo. No debería de ser tan importante, aunque si tú sigues una religión y te quieres relacionar con una persona que no la sigue, sí, la verdad veo muy complicado porque ese esquema de valores puede ser que sea muy dispar, ¿no? O sea, probablemente no te quiera acompañar a la misa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienes una relación con una persona que no cree en lo que tú crees y o sea, puede ser que te quiera acompañar de vez en cuando a una misa o algo así, y si no quiere, si no quisiera él, ¿qué pasaría? O sea, a ti como persona religiosa, ¿te parecería como que, o sabes que si él no me quiere acompañar, quiere decir que no comparte conmigo lo que a mí me interesa, y a partir de ahí ya hay una diferencia bastante grande, creo, ¿no? O que no me ama, ¿no? O sea, puede ser así de, Ya. es que no me acompaña a misa, o no sé, otro rito de alguna otra religión, es que no me ama. No, te puede Sí, pues amar, ya, pero si la ¿no? persona no se siente cómoda yendo a ese tipo de situaciones, pues no la puedes obligar. Y yo creo que, por Pues ejemplo, desde mi base religiosa, yo creo que más bien la única manera en la que yo puedo, es que no puedes andar evangelizando a todos así de, tienes que creer en Jesús, o sea, no, digo, ¿verdad? O sea, pero en base a cómo yo vivo mi vida, en base a cómo yo, bueno, con esta base de
cómo yo amo, cómo yo respeto, cómo yo protejo a los otros, cómo me amo. Creo que esa es la mejor evidencia que yo puedo dar de mi fe y en este caso, de mi religiosidad, ¿no? O sea, pues sí, de mi fe, de mi convicción. Entonces, ya si la ¿Dónde? otra persona viendo cómo yo vivo le llama la atención y me pregunta, hermoso. Y si no, no puedes obligar a nadie. Ahora, vamos llegando a la recta final de esta parte del podcast. Y queríamos hablar también de cuando te relacionas con personas que tienen hijos. Y, por ejemplo, en el caso yo, que no tengo hijos, he tenido ahí por un par de situaciones que he salido con un par de muchachos que tienen hijos. Al principio, la primera vez me causó un poco como de, pues imagínate, es algo desconocido, ¿no? Y yo estaba de, ¿me aviento, no me aviento? O sea, tenía miedo, esto ya tiene un tiempo. Es un poquito complicado. Es un poquito complicado porque ella es una persona que no tiene, de por sí digo, todos trabajamos y tenemos diferentes responsabilidades, pero aparte esa persona se tiene que repartir en ya sea los días que le toca cuidar a sus hijos o llevarlos a la escuela, compartir cumpleaños, fiestas, vacaciones, etcétera. Y también es muy importante si regresamos a lo mismo, si tú no te conoces y si tú no estás dispuesto, y si también eres una tóxica o un tóxico y quieres ¿cómo se dice? Acaparar todo el tiempo, dinero, esfuerzo de la otra persona y que descuida a sus hijos, ni tú eres buena persona, ni la otra persona es buena persona. Entonces, han tenido situaciones así. Yo, por ejemplo, con este muchacho, bueno, no funcionó, pero fue mi primer acercamiento con alguien con hijos y fue complicado. La verdad es que esa primera experiencia no fue tan padre porque tenía una relación como medio tóxica con su ex y dije, ay, no. O sea, más bien fue en ese sentido, no tanto por su niña, sino fue como, ay, no, yo no me quiero meter, o sea, con alguien que tiene problemas con la ex y que es tóxica y que parece que esa persona también lo es. Entonces, como que yo salí así de con permiso. ¿No? Entonces, no sé, ¿les ha pasado? ¿Han salido con alguien? ¿Qué experiencias han tenido? Me parece un poquito complicado y como les vuelvo a decir, tienes que tener un corazón muy grande porque no solo en este caso yo, el hombre del que podría enamorarme, también tienes que, pues, que amar y respetar al niño o niña o niños o niñas de esta persona, incluso tener una buena relación y ser muy segura de ti misma porque va a tener una relación con la expareja, en este caso, yo como mujer, con la madre de sus hijos, ¿no? ¿Alguien? A ver, ahora que empiece Carlos, vamos a, a darle ahora la palabra. A ver, bueno, pues sí, yo, por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? Tengo una hija y obviamente lo que les decía hace rato, me parece que no puedes poner a competir a tu hija con la futura pareja que pretendas tener. O sea, me parece que son cosas que tienen que estar separadas. Me parece que tú tienes una vida antes de la pareja con la que estás intentando empezar algo y que esa pareja, pues esa persona tiene que entender la vida de dónde vienes, ¿no? Y entonces, pues tendré que aceptarlo sin competir, ¿no? Me parece que, como decías tú, Frances, hace rato, que la que de repente no sabes en dónde quedarías en la vida porque piensas las mujeres o los hombres, ¿no? O sea, una persona que cae con una relación con alguien que ya tiene un hijo, pues que siente que no le va a dar el 100% de su atención porque ya tiene un hijo con el cual nunca va a poder competir o al que nunca le va a poder llegar a ganar. Me parece que ese es el error. Me parece que podrían ser más bien, pues cada quien, o sea, entender cuál es la situación de la persona con la que pretendes entablar una relación y no querer competir con eso, ¿no? Porque al final de cuentas sería imposible, sería en el momento en el que empiezas a competir y no verlo como que son dos cosas totalmente ajenas, una de las dos partes va a terminar perdiendo, ¿no? Ya sea el hijo, porque pues lo vas a descuidar por ahora estar en una relación, o la pareja, o la posible pareja, porque nunca vas a poder competir con el cariño que puedes tener con el hijo. Me parece que eso sería el peor error que se pudiera cometer, que es el error que se comete también, como decía hace rato, el error que se comete hasta en las mismas parejas cuando el hijo es común, ¿no? Cuando tienen un hijo en común, a veces también esa parte de separar
y de dar prioridad al hijo termina haciendo que la relación de pareja se termine por apagar, porque pues se le da prioridad a una cosa como si solamente fuera eso, como si siempre tuviera que ver algo que está siendo la prioridad más grande, y me parece que podrían ser las dos cosas y podrían, pues bien compartir, ¿no? O sea, compartirse las dos funciones como papás y como pareja sin ponerse a competir. Claro. Y es que en un mundo ideal, en el cual no vivimos, pues digo, las parejas o matrimonios que tienen hijos, pues se supone que deberían durar para siempre, ¿no? Pero bueno, las situaciones, digo, las relaciones humanas, pues son muy complicadas. Y creo que lo de hoy en día, pues hay muchos matrimonios por segunda vez casados, que son los hijos, los suyos, los míos, o por ejemplo, en el caso yo que todavía no tengo hijos, no sé si todavía voy a tener o no, pero ya a la edad que tengo, pues yo ya me encuentro más a hombres divorciados que tienen hijos, o también muchos hombres que ya no quieren tener hijos. Entonces, pues tú tienes que saber qué es lo que quieres y si estás dispuesto, como lo dije hace un rato, no solo a mantener una relación con este, por ejemplo, en mi caso, con este hombre, sino también con sus niños, hasta con la expareja, ¿no? Si no estás dispuesto, tienes que saberlo y desde el principio no te metas con personas que tienen hijos, porque hay gente muy malvada también. O sea, llega a haber muchas situaciones de violencia por los que no son los padres biológicos de esos niños. Entonces también es una invitación a los que sí tienen hijos a tener muchísimo cuidado con quienes se meten en una relación. Me parece muy complicado, incluso pues muy delicado para los niños de estas parejas, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido alguna relación con alguien con niños? ¿Entrarían en algo así? Perdón, estaba en mute, pero ok. Eh, bueno, voy a hablar desde mi experiencia porque, primero, creo que cada cabeza es un mundo y dos, cada quien habla como le va en la feria. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, yo soy soltero, yo no tengo hijos. Me ha tocado salir con personas que tienen hijos, sí. Eh, Afortunadamente, yo tengo una ventaja. Yo muchos años trabajé en lugares con niños. Por ejemplo, muchos años trabajé en el Museo del Papalote y el Papalote Móvil, que viajaba por toda la República Mexicana. Después entré a un proyecto que era de ciencias y matemáticas interactivas para niños. Hoy en día, en lo que trabajo del tema de educación financiera, pues también me toca trabajar con niños. Entonces, han sido muchos años teniendo contacto con niños. Entonces, pues sé cómo tratarlos, cómo llegarles. O sea, tengo esa experiencia y ese bagaje. Yo personalmente no tengo problema con salir con alguien con hijos, pero sí reconozco que es muy diferente salir con alguien que no los tiene a con alguien que sí los tiene. O sea, son dos formas diferentes de tener una relación. Por ejemplo, si yo salgo con alguien que no tiene hijos, pues yo sé que hay un poco más de libertad de decir, oye, pues vamos a tal lugar, a lo mejor a bailar hasta tales horas. No hay a veces como tanta esta situación como con los hijos de, uy, mira, es que no tengo quien me lo cuida, o mañana tiene que ir a alguna clase o algún evento. O sea, sí son dos situaciones muy diferentes. Entonces, como también ya lo dijimos en el podcast anterior, todo radica también en que tú te conozcas y también que sepas si tú estás dispuesto o dispuesta a salir con alguien con hijos y lo que implica también. Eh, yo sé que cuando tú, por ejemplo, o más bien en mi caso, que soy soltero, llega un momento en que tú te vuelves como dueño o dueña de tus tiempos, de tus espacios y hasta de tus cosas. De repente puede suceder que a lo mejor llega alguien con hijos a tu casa y es de, no me agarres esa figura que es de mega colección y eso no es para jugar y empieza a ver esas situaciones. Entonces, creo que sí es importante saber también con una persona que tiene hijos hasta dónde tú puedes tolerar o hasta dónde tú puedes ceder ciertas cosas. Yo, por ejemplo, se han estado preguntando, oye, tú, pues, a ver
Si tú has salido con gente con hijos, a lo mejor, ¿por qué no estás ahorita con alguien con hijos? Bueno, ya son otros factores de los que hablaremos en otro podcast, que es el tiempo, la distancia, la edad también. Hay otros factores. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sí lo he intentado y he dicho, ¿por qué no? O sea, creo que si tú quieres estar con una persona, no nada más aceptas sus virtudes, sus desaciertos, pues también aceptas que es otro tema también el de la familia, si tiene hijos, y todo lo que rodea a esa persona, porque al final se trata de compartir, o sea, ya no es tu vida y mi vida, hay que poner un momento en el que ambos, pues, tienen que mezclar ciertas cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, ya en estos casos yo creo que es muy importante conocer bien a la otra persona, conocer cómo se desarrolla su familia, cuál es su background familiar, religioso, hábitos, valores y demás, porque también si no se apegan a los tuyos, la forma de educar a esos niños, si son muy diferentes a los tuyos, puede crear también pues, complicaciones, ¿no? Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, ya es muy poquito, creo. Gente, quiero pedirles que si les gusta, si les sirve esta conversación, nos sigan, suscríbanse, denle like, compártenselo a alguien que crean que les pueda ayudar, que a lo mejor si les parece entretenida esta conversación entre amigos, pues síganos. Y en el próximo episodio vamos a seguir con los tópicos que nos faltaron, que son, por ejemplo, la diferencia de edad entre parejas, las relaciones a distancia, como dicen, felices los cuatro, no lo sé, es complicado, o por ejemplo, esa gente que tiene que viajar muchísimo y la otra persona se queda en la casa, es complicado, ¿no? Si no hay una buena comunicación y demás, está muy complicado, está muy complicado. Por ejemplo, también habíamos hablado un poco de este miedo a que tu pareja o la persona con la que estás empezando a salir se entere que tienes algún familiar raro, una mamá chismosa, entrometida, yo qué sé, una hermana alcohólica, un hermano drogadicto, o que tu familia, yo qué sé, que sean súper fresas o súper, no sé, o sea, puede haber mil complicaciones. Entonces, quédense atentos. En el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto. Denle like, compartan. Esto es Lux Infinita. Un beso. ¡Mua! Gracias, chicos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.